Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo con el cariño de siempre. Me da mucha alegría volverme a encontrar nuevamente con ustedes en estas reflexiones de nuestro canal, porque es nuestro, de ustedes y mío, Capax Day. Espero que estén profundizando en la relación con el Dios vivo, con el Dios verdadero, el Dios que nos habita, el Dios que nos mora, el Dios que quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Bien, hermanos, pues en esta ocasión vamos a hacer una especie de excursus, es decir, vamos a salir un poquito de la dinámica que hemos estado teniendo de las alianzas y ahorita vamos a profundizar en un fenómeno del que hablamos la conversación pasada, de el profetismo, a este fenómeno que se dio en el tiempo de los reyes para paliar de alguna manera los excesos que los reyes tenían. Y yo quiero que reflexionemos un poquito en torno a la figura de Elías. Sin duda, Elías es el profeta de fuego, es el profeta eh, que más representa este momento histórico del tiempo profético. Eh, Elías, su ministerio lo podemos encontrar en el primer libro de los Reyes. De pronto aparece de la nada, ¿verdad? Elías solamente nos dice ahí en el capítulo 17 que era natural de Tisbé, de Galad, que el Señor, bueno, que viene una sequía, que no había lluvia ni rocío y que Elías era alimentado en el torrente de Kerit por los cuervos, ¿verdad? Es lo único que más o menos nos dice Elías. Elías realizó muchas cosas, hermanos, pero solamente quiero hacer énfasis en algunas de ellas. Elías vivió en el siglo noveno antes de Cristo. eh, Comienza en la época del reinado de Acab, hijo del rey Omri, entre los años 874 y 853. Eh, Tal vez, a veces doy por sentado, ¿verdad?, que se tiene ya un conocimiento general de la escritura. Elías tiene una un momento histórico bastante interesante, que es este encuentro que tiene con los profetas de Baal. El rey estaba casado con una mujer, Jezabel, de la reina, que pues ella había ofendido a Dios adorando a los Baales. Y los Baales son estos dioses paganos de la región que la reina instaba a los profetas y al pueblo de Israel a adorar a estos dioses paganos, ¿no? Entonces Elías, en un momento de su vida, los confronta a los profetas de Baal y rápido les platico para no leerles el pasaje. Hace un altar, Elías, para Yahvé, lo moja, le hace hasta una circunferencia al altar, ¿verdad?, para que se permanezca el agua. Este, los sacerdotes de Baal también hacen su altar, empieza a hacer sus rituales, empieza a hacer sus bailables, sus cánticos, ¿verdad?, para que Baal aceptara aquel sacrificio que se le iba a presentar, ¿no? Durante todo el evento, Elías se burla de, de ellos, les dice, ¿qué pasará con su Dios? ¿Estará dormido? ¿Dónde estará? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y entonces Elías, ya de que termina todo el ritual y terminan aquellos sacerdotes exhaustos,
pues Elías clama al Dios de Israel, desciende fuego del cielo, consume el sacrificio, absorbe toda aquella agua y queda patente que no hay otro Dios sino Yahvé, el Dios de los israelitas, el Dios de los judíos. Eh, lo que sucede después nos puede escandalizar desde nuestra perspectiva moderna, pero que también nos habla un poquito del proceso interior de Elías. ¿Qué pasa? Pues Elías mata a todos los profetas de Baal, de huella, a todos ellos, ¿no? Esto desde nuestra visión moderna nos puede parecer escandaloso, pero también hay que entender el proceso que Elías tiene. ¿Cómo termina finalmente la sequía? Bueno, este, este sí se los voy a leer. Ujú. Dice, luego dijo a Ahab, Elías, vete a tu casa tranquilo porque yo ya se oye el ruido de una lluvia torrencial. Elías subió a la cima del Carmelo, es el monte donde Elías desarrolló su ministerio, y se postró en la tierra con el rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. El criado subió, miró y dijo, no veo nada. Elías insistió, sube hasta 7 veces. A la séptima dijo al criado, sube del mar una nube pequeña, como la palma de una mano. Elías le dijo, corre y di a Ahab, engancha tu carro de guerra y vete antes de que la lluvia te lo impida. Y en un momento el cielo se oscureció con nubes, sopló el viento y cayó agua en abundancia. Ahab subió a su carro de guerra y se fue a Jezreel. Eh, entonces, este relato de cuando Elías hace que nuevamente llover es un relato muy interesante porque tiene ecos muy profundos en la tradición del Carmelo, en la tradición de los carmelitas, de la Orden del Carmelo. Ustedes saben que los carmelitas ven a Elías como su padre espiritual, eh, y la tradición carmelita dice que aquella visión que tiene Elías, bueno, aquella experiencia de Elías, es una representación de la lluvia mesiánica. ¿Quién es esta nubecita? Esta nubecita es un signo de la Santísima Virgen María. Acuérdense ustedes que el Carmelo es todo de María. El Carmelo está consagrado a la Santísima Virgen María en la persona de Nuestra Señora del Carmen. Y Nuestra Señora del Carmen, en respuesta a esta consagración de los carmelitas a Nuestra Señora, pues les ha entregado el escapulario como signo de salvación, como signo de redención. Recordemos lo que dice la bula del escapulario: quien muera vistiendo mi santo escapulario no padecerá el fuego eterno y saldrá del purgatorio el primer sábado después de su muerte, ¿no? La promesa sabatina. Entonces se ha querido ver en esta nubecita a la Santísima Virgen María, que sale del mar salado, que sale del pueblo de Israel, que sale de la humanidad entera, de la humanidad corrompida. Pero ella es agua dulce, es de agua dulce esta nubecita. Es decir, la Virgen María es inmaculada, ¿no? Por eso los carmelitas siempre han defendido y promovido este dogma de la Inmaculada Concepción, porque desde el Antiguo Testamento está presente esta nubecita pequeñita que es la Virgen María, que sale del mar salado, pero ella es de agua dulce, ella no está contaminada por el pecado.
Y entonces de esta nubecita va a salir la lluvia mesiánica, esta lluvia torrencial que empapa nuevamente la tierra, es una figura del el Mesías que lo renueva todo, el Mesías que es como una lluvia de bendición, la lluvia del reino de los cielos, ¿no? Y Elías es protagonista de esta experiencia. Entonces, fíjense, ya hablamos en Elías de dos experiencias muy interesantes, ¿no? La experiencia de los profetas de Baal, ¿no? La experiencia de la nubecita, pero todavía hay algo que le hace falta todavía a nuestro personaje por, por vivir, al profeta de fuego, ¿no? Eh, a partir de la experiencia con los profetas de Baal, pues comienza una lucha encarnizada entre la reina Jezabel y Elías, ¿no? La reina Jezabel, después de que le mata a sus sacerdotes, pues se empeña en destruir a Elías, en acabar con Elías, ¿no? Eh, el pueblo, que hasta entonces lo había aclamado, queda en silencio por no caer en desgracia ante la reina y pues ni los ayunos, ni la predicación, ni los milagros le han servido de mucho a nuestro personaje Elías, ¿no? Y dice la escritura que él empezó a tener tal tristeza que se convirtió en una depresión, ¿no? Que no quería comer, que no quería ya seguir avanzando, que no quería seguir en su ministerio profético. Tiene que venir un ángel a alimentar a Elías, a sacarlo de esa depresión, ¿verdad? Para que vean que no siempre las depresiones son malas en el sentido de pecado, ¿verdad? Si cualquier persona puede padecer o pasar por una situación clínica de este tipo, ¿no? Y hay que tener compasión porque de pronto cuando una persona está en depresión, pues le decimos, ay, no pasa nada, ya, levántate, tómate un dulce, tómate una coca y ya pasó, ¿no? No, hermano, sí, la depresión es una realidad y es como cualquier órgano que se enferma, ¿no? Así como se enferma el corazón, se enferman los pulmones, se enferman los riñones, pues así igual también el cerebro, pues se enferma y necesita atención, necesita ser curado, ¿no? Atendido, para eso están los psicólogos y entonces si alguien alguna vez se siente pues muy decaído, muy triste, no tiene ganas de charlar con nadie, no tiene ganas de levantarse de la cama, no tiene ganas de hacer su trabajo, pues es el momento, queridos hermanos, para pedir ayuda, para ir a un psicólogo. Vean que hasta los grandes personajes de la Biblia, este, tuvieron que pasar por esta experiencia de la eh, depresión. Ajá. Eh, eh, Elías pues toca fondo, ¿no? Que lo va a disponer para su última purificación. Necesita el profeta saborear su propia debilidad, experimentar su pobreza para abrirse al proyecto de Dios, ¿no? Este, finalmente sale de la depresión, camina durante 40 días hasta el monte del Señor. ¿Cuál es ese monte del Señor? El monte Oreb, el monte Sinaí, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Fíjense, eh, Elías sale huyendo de Jezabel, atraviesa el desierto 40 días recreando los 40 años que el pueblo de Israel tuvo que vagar por el desierto
y se encuentra nuevamente en el monte de la promesa, ¿no? Donde es el origen de la gran alianza con el pueblo de Israel, ¿no? Está esta conexión con lo que hemos estado hablando de las alianzas y este momento con el profeta Elías, ¿no? Eh, y dice que ahí, estando en una cueva, hay un huracán y dice la escritura, Dios no estaba en el huracán, hay un terremoto, Dios no estaba en el terremoto, hay un fuego, Dios no estaba en el fuego, hay una brisa suave que es el susurro de Dios, eh, y dice la escritura, y el Señor no está, el Señor apareció ahí. El Señor estaba en el silbo apacible, en el silbo suave. Ya ahora Dios ya no nos va a hablar como en el Sinaí, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Que había fuego y terremoto y humo y Dios tremendo, ¿no? Con voz atronizante que hablaba y que temblaban hasta las piedras, ¿no? Ya no. Dios nos va a hablar en el silbo apacible, en el silbo suave. ¿Por qué nos va a hablar así? Porque Él está en el interior de cada uno de nosotros y nos llama con ese silbo para encerrarnos en el espacio interior que tenemos todos nosotros, donde habita el Señor, donde habita Dios. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz van a desarrollar esta idea, ¿no? Hasta Santa Teresa habla del silbo del pastor que hace que la persona se encierre en el castillo, ¿verdad? Todas las potencias del alma, ¿no? Se encierran también junto con la conciencia de la persona para encontrarse con Dios, ¿no? De pronto Dios nos llama en ese silbo para tener comunión con Él, para poder eh, meternos en nosotros mismos y tener este diálogo amoroso con Dios, este diálogo cercano con el Señor, ¿no? Entonces, Dios ya no va a estar en el fuego, en el escándalo, en el ruido, en lo llamativo, en lo atractivo, en lo grandioso, ¿no? Dios está dentro de nosotros y nos llama a tener comunión con Él a través de un silbo apacible, y ahí en ese susurro está Dios, está la voz de Dios. Porque hermanos queridos, les voy a decir un secreto, ¿eh? Dios siempre nos está hablando. Dios siempre se está comunicando con nosotros, todos los días. Ay, Padre, pero es que yo no lo escucho, no lo oigo, no sé. ¿Dónde está ese Dios? Está en el susurro apacible. Ajá. Como les decía en otra ocasión, ¿no? Si nosotros cada vez que venimos a la oración, nada más me pongo a repetir oraciones aprendidas, ¿no? Y paz, 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 rezo, 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 rezo. Y me paro y me voy. ¿En qué momento yo voy a escuchar ese silbo apacible? ¿En qué momento yo me voy a habituar a ese silbo apacible? ¿En qué momento voy a sentir cercano a mí ese silbo apacible? No lo voy a reconocer. Entonces, tengo que entrar en mí mismo, a callar mis sentidos, hacer que se metan juntamente conmigo en el castillo interior, eh, y poder escuchar la voz de Dios que es suavecita, que es tenue,
porque así nos habla Dios como este silbo donde el Señor estaba ahí. Es la nueva manera de encontrarse con Dios en el interior de cada uno de nosotros. De en adelante, Dios va a apelar a nuestro interior. Hay gente que me dice, ¿verdad? Que está por tomar una decisión y me dice, ay, cómo me gustaría que Dios se me apareciera, ¿verdad? La Santísima Trinidad en pleno, y me dijera lo que tengo que hacer. Pues sí, que sé que sencillo, ¿no? Qué fácil. No, nunca va a pasar eso, jamás, nunca. Puedo esperarlo sentado. Ajá. La oración es trabajo, por supuesto que sí. Por eso hay que entrar en nosotros mismos. Hay que entrar y hay que ajustar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Y Dios nos está hablando todos los días. Créanmelo, hermanos. Créanmelo. Dios nos habla en las circunstancias, Dios nos habla en su palabra, Dios nos habla en los sacramentos, Dios nos habla en el testimonio del hermano, Dios nos habla en el silbo apacible, pero tenemos que acallar nuestros sentidos, hermanos. Tenemos mucho ruido, ¿no? Lamentablemente, este, los medios de comunicación no nos ayudan mucho, ¿no? Tenemos mucho internet, tenemos mucha televisión, tenemos muchas películas, tenemos mucho... Y eso ha creado un ruido interior tremendo que no ha dejado espacio para Dios. Pero el espacio de diálogo es el interior de cada uno de nosotros. No hay otro, hermanos. No hay otro. Dios quiere hablarte en el silencio. Dios quiere comunicarse contigo en el silencio. No está en el huracán, no está en el terremoto, no está en el fuego, está en el silbo apacible, ¿no? Y ahí quiere hablarte Dios en tu interior y ahí quiere encontrarse Dios contigo. Entonces, Elías finalmente aprende que el protagonista de la historia es Dios y no él. Nosotros muchas veces tenemos el mal hábito de pensar que yo soy el protagonista de mi propia historia, pero no, hermanos. Mira, nuestra historia es historia de salvación y el protagonista es Dios. Él es el que nos busca, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos nutre, Él es el que nos ama, Él es el que tiene deseos de tener diálogo con nosotros, de encontrarse con nosotros, hermanos amados. Entonces, tenemos que abrirnos, ensancharnos a esta manera nueva, a esta manera distinta en que Dios quiere comunicarse. No va a ser como el Antiguo Testamento o como el fuego que cayó del cielo y consumió aquel altar. Ya no más. Ya no más, Elías. Fíjense cómo Elías traía toda esa dinámica y el Yahvé celoso. Entonces mato a los 450 sacerdotes de Baal, ¿verdad? Los mato a todos en vez de predicarles la verdad de Yahvé, la sabiduría de Yahvé. No, no, los mato a todos, ¿verdad? Porque era la percepción antigua, ¿no? Y la percepción antigua incluso de Dios, el Yahvé fuerte, celoso, vengador, ¿no? Iracundo, ¿no? Que hace pagar el castigo de los padres sobre los hijos desde la tercera hasta la cuarta generación, ¿no? Por cierto, hay gente que todavía cree eso. Hay gente por ahí, tengan cuidado, hermanitos. No, 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 que el pecado generacional, que hay que limpiar el pecado generacional. Ay, hermanos, no, se quedaron en una etapa muy atrás de la revelación. Ahora no. ¿Cuándo Jesús habló de pecado generacional, hermanos? De que tenemos que nosotros cargar el pecado de los abuelos, el pecado de los padres. No, hermanos, el pecado es personal e intransferible.
Pero bueno, hay hermanitos en la iglesia que de pronto están en otro estadio, ¿verdad? Y no creen que la revelación es progresiva, ¿no? Que Dios se va revelando poco a poco, el Señor se va revelando, ¿no? Se va haciendo presente en nuestra vida, ¿no? Bueno, entonces Elías aprende que el verdadero protagonista de la historia de él mismo es Dios y no él mismo, ¿no? Bueno, eh, la relación entre Dios y Elías fue tan estrecha, tan cercana, que incluso dice la Sagrada Escritura que no murió el profeta Elías. El profeta Elías tuvo tal impacto en su vida la presencia de Dios. Él aprendió a comunicarse tan profundamente con Dios que dice la Escritura que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Fue arrebatado, ¿no? Y le dejó su capa, ¿no? Para que continuara con su labor el profeta Eliseo, ¿no? Muy llamativo, ¿no? Muy interesante esta particularidad, ¿no? Que no permite que Elías este, vea la muerte, sino que sea arrebatado al cielo en cuerpo y alma, ¿verdad? Para estar juntamente con Dios. Seguramente al final de los tiempos habrá algún propósito en esto, ¿no? Lo dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando habla de los dos testigos que son Enoc y Elías, que los dos no vieron la muerte, y tienen un papel al final de los tiempos, ¿no? Pero bueno, Elías es arrebatado al cielo, ¿verdad? Y es el profeta es el testigo de la intimidad de Dios. Esto es muy hermoso, hermanos. Es el testigo de la intimidad de Dios. El libro de Eclesiástico hace un elogio al profeta. Dice, en aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego. Sus palabras quemaban como antorcha. Él hizo venir sobre ellos hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. Este es Eclesiástico 48 de 1 al 9 por si les interesa leer en sus Biblias este pasaje, ¿no? Entonces, en Elías, hermanos, vemos el ideal del profetismo. El profeta es el hombre llamado por Dios, no solamente para aplacar los excesos de la monarquía, sino para hablarle al hombre del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la cercanía de Dios, para hablar también del diálogo interior que quiere tener Dios con cada uno de nosotros. Ese es el profeta, es, es, es el anunciador de las misericordias de Dios, pero también, claro, es el que señala los excesos, es el que señala las cosas que están mal, lo que ofende a Dios, ¿no? Y entonces vemos en la persona de Elías este proceso interior, este proceso de encuentro con el Señor. Digo, aquí lo vemos muy rápido, ¿verdad? No tenemos el tiempo en un videíto, ¿verdad? Para poder hablar largamente sobre este asunto, ¿no? Solamente estamos tratando de que ustedes puedan comprender a través de este viaje por la escritura y eventualmente por la historia,
¿Qué significa esto de tener una comunión interior con Dios? Y el profeta Elías, pues es un testimonio de ello, ¿no? Que al final de sus días, bueno, primero tiene este encuentro cara a cara con el Señor que lo transforma y después al final se identifica tanto con Yahvé que es arrebatado en este carro de fuego.